Imaginemos por un momento que la historia más famosa de la humanidad, el relato de los 12 apóstoles, no es biografía, ni siquiera es religión. Madre mía, empezamos fuerte. Ya te digo, imaginemos que es literalmente el plano de un circuito eléctrico, o sea, un diagrama técnico súper complejo diseñado para alterar la estructura física de la psique humana. A ver, es una propuesta que obliga a dejar cualquier idea preconcebida en la puerta, desde luego. Exige adentrarse de lleno en las aguas de la interpretación esotérica más pura. Y ese es exactamente nuestro objetivo en el análisis exhaustivo de hoy. La misión de esta sesión es descodificar un conjunto de textos absolutamente fascinantes. Sí, textos que pertenecen a la escuela filosófica del llamado Cuarto Camino. Exacto. Tenemos sobre la mesa las obras del filósofo Rodney Collin y los apuntes de estudiosos del esoterismo como Maurice Nicoll y Beryl Pogson. Autores muy densos, por cierto. Totalmente. Vamos a explorar cómo abordan la figura de los 12 apóstoles, pero omitiendo por completo la perspectiva histórica o dogmática de toda la vida. Claro, aquí la idea es entenderlos como un mapa de la mente humana y, fíjate, como piezas físicas de una red de energía cósmica. Que se dice pronto. Y bueno, es fundamental aclarar para quien nos escucha que nuestra labor hoy es puramente analítica. O sea, yo misma no estoy afirmando que esto sea un hecho histórico irrefutable. Ni yo tampoco. Simplemente vamos a extraer la lógica interna de estos textos para, digamos, comprender la profunda visión que proponen, que es fascinante. Así que vamos a desgranar esto porque el material tiene tela. Tiene mucha tela. A ver, el material parte de una premisa radical basada en las enseñanzas originales de Gurdjieff y Ouspensky, que luego desarrolló Maurice Nicoll. Lo que ellos denominan el cristianismo esotérico, ¿verdad? Eso es. Plantean que los evangelios nunca, pero nunca, fueron concebidos como crónicas literales o trataditos de moralidad. O sea, no son cuentos con moraleja. Para nada. Los ven como manuales técnicos, códigos diseñados con un propósito hiperespecífico, que es despertar al ser humano de un estado de sueño psicológico profundo. Ya. Y Nicoll, que tenía formación como psiquiatra junguiano, antes de meterse en esta filosofía, argumentaba que leer estos textos de forma literal es quedarse en la superficie de la corteza. Ignorando la savia que le da vida al árbol, como él diría. Exacto. Y revisando los apuntes de Nicoll, veo que mencionan sin parar un concepto griego que es clave para entender este despertar. La palabra metanoia. Uf, fundamental. Según tengo entendido, la traducción que nos ha llegado a través de los siglos siempre tiene un tono de culpa, ¿no? Como de arrepentimiento. Claro, tradicionalmente se traduce así, como arrepentimiento moral, como darse golpes en el pecho. Eso es. Pero parece que Nicolé le da una definición completamente distinta. A ver, ¿qué significa realmente metanoia en este manual psicológico del que hablamos? Pues Nicolás rescata la raíz etimológica puna. Meta, que implica ir más allá o un cambio, y noia, que se refiere a la mente. Un cambio de mente. Literalmente, una transformación radical en la forma de percibir la realidad. No tiene nada que ver con sentirse culpable por lo que hiciste ayer. Ya, es alterar la estructura de la consciencia. Exacto. Y para comprender cómo se produce esto, los textos del Cuarto Camino dicen que primero hay que mirar hacia adentro, a nivel microscópico. Al interior del individuo. Sí, porque el sistema establece que el ser humano ordinario no es uno. No tenemos un solo yo permanente. Sino una multiplicidad de yoes. Una legión de yoes contradictorios que, fíjate, cambian cada pocos minutos sin que nos demos cuenta. Fíjate, para visualizar esa multiplicidad, a mí se me ocurre comparar la mente humana con, no sé, una sala de juntas corporativa. Me gusta la analogía. Una sala completamente caótica. Imagínate 12 directivos sentados alrededor de una mesa, todos gritando, todos queriendo tomar el control de la empresa a la vez. Y ninguno escucha al que tiene al lado. Para nada. Y según la lectura de Nicoll y de Bennett, esos 12 directivos representan a los apóstoles. Pero, ¿cómo mapean exactamente los textos a estos personajes históricos dentro de nuestra cabeza? Pues los proponen como los 12 tipos de humanidad, o más concretamente, los diferentes centros de procesamiento de la psique. Tomemos a Pedro, por ejemplo. A ver, Pedro el pescador. Claro, en este esquema psicológico, Pedro no es solo el pescador de Galilea, representa el centro motor instintivo. O sea, la acción pura y dura. El arquetipo de la acción rápida, impulsiva, puramente física. Claro,
Es la función que toma el control cuando, en el huerto de Getsemaní, saca la espada y le corta la oreja al soldado. Exactamente. Lo hace sin pensar un solo segundo en las consecuencias. Es puro reflejo. Es la mecanicidad del centro motor operando por su cuenta, sin consultar al resto de la junta. Por otro lado, tenemos a Juan, que representa el centro emocional. Que tiene una evolución curiosa, ¿no? Fascinante. Al principio de los textos bíblicos, a Juan y a su hermano los llaman los hijos del trueno. Sí, son súper coléricos. Piden que caiga fuego del cielo sobre una aldea, solo porque no lo reciben bien. Imagínate. Esa es la emoción cruda, sin refinar. Pero a través de este trabajo esotérico, esa intensidad se transmuta. Y Juan se convierte en el apóstol del amor. Simbolizando el centro emocional superior ya funcionando correctamente. Eso es. Es un mapa hiperespecífico. Y supongo que en esa misma sala de juntas caótica tenemos a Tomás. El famoso Tomás. Que los textos asocian con el centro intelectual, crítico, verdad. Es esa parte de la mente que exige verificación constante. El directivo escéptico. El que se niega a afirmar nada hasta ver los datos duros. El que necesita meter el dedo en la llaga, literalmente. Literalmente, sí. O la figura de Mateo, que venía de ser recaudador de impuestos. Me imagino que Mateo es el arquetipo de la disciplina analítica. Has dado en el clavo. Es la función que clasifica, registra y administra los datos. Acostumbrada al rechazo social, pero implacable en su método. El nivel de detalle en estas correspondencias es asombroso. Y el conflicto de todo esto surge porque, en nuestro estado de sueño mecánico, el Tomás intelectual paraliza la acción con sus dudas. Ya, y el Pedro motor actúa sin pensar, ahogando a la emoción. Y el Juan emocional nubla el orden meticuloso de Mateo. Todos compiten a gritos. Entonces, ¿cómo logramos que esta sala de juntas deje de gritar y empiece a colaborar según esta filosofía? Bueno, el cuarto camino dice que el objetivo no es despedir a ninguno de estos directivos. Todos los centros son absolutamente necesarios para un organismo completo. Claro, no puedes vivir sin intelecto o sin emociones. Exacto. El propósito es que estos 12 yoes dejen de operar de forma mecánica para sus propios intereses egoicos. Nico le explica que el Cristo interno, Que sería el yo real. eso es, el amo de la conciencia. Pues ese amo simplemente no puede manifestarse ni presidir la sala hasta que los directivos guarden silencio, se alineen y colaboren. Y cuando esa multiplicidad se rinde voluntariamente, es cuando se alcanza la metanoia. Ahí lo tienes. Ese es el cambio de mente. Vale, a nivel psicológico lo entiendo perfectamente. Tiene una lógica interna aplastante como sistema de desarrollo personal. Pero el salto conceptual que da Rodney Collin, me parece casi de ciencia ficción. Es que Colin va mucho más allá. Es que no se conforma con decir que los apóstoles son una brillante metáfora psicológica. Según los apuntes de su obra, El desarrollo de la luz, él literaliza esto a nivel astrofísico. Sí, da un salto mortal increíble. De la psicología individual a la cosmología del sistema solar. ¿Cómo explica esto? Pues Rodney Collin lleva estas premisas a unas consecuencias cósmicas brutales. Para él, el universo no es un espacio inerte y frío lleno de rocas muertas. O sea, nada de un vacío oscuro. Para nada. Postula que el universo es un organismo biológico inmenso y vivo, y la sustancia que lo alimenta es la luz solar. La luz como alimento. Pero argumenta que la luz directa del Sol es una energía demasiado cruda. Tiene una vibración tan intensa que la Tierra y la psique humana colapsarían si la asimilaran directamente. Nos quemaríamos. Literalmente. Entonces, en este sistema, los planetas funcionan como filtros o inmensos transformadores cósmicos. Absorben esa luz, reducen su frecuencia, le añaden su propio perfume vibracional. Qué bonito concepto, el perfume vibracional. Sí, y luego la irradian hacia la Tierra en formas que sí podemos asimilar. Vale. Pero los apuntes incluyen unas descripciones de diagramas geométricos hipercomplejos que usa Collin. Mezcla geometría espacial con leyes musicales. Habla de un triángulo atravesado por circulaciones que forman 12 cruces. El famoso eneagrama. Exacto. Y honestamente, intentar leer esa parte es como enfrentarse al cuaderno de un alquimista medieval. A ver, ¿qué mecanismo intenta explicar con esos 12 cruces y la música? A ver, en estas escuelas, el eneagrama no es el test de personalidad que conocemos hoy. No es para saber si eres tipo 3 o tipo 4. ¿Qué va? Es un diagrama dinámico que explica cómo se transforma la energía en cualquier proceso del universo. Se basa en la ley de octavas. ¿Y qué dice esa ley exactamente? Sostiene que la energía nunca,
nunca, fluye en línea recta constante. Funciona como una escala musical. En ciertos puntos, la energía pierde impulso y necesita un choque externo para seguir desarrollándose. Como los semitonos en la música, claro. Justo. Pues los 12 cruces en el diagrama de Collin representan esos puntos matemáticos exactos en el tejido del espacio-tiempo. Los puntos donde las energías cósmicas y planetarias chocan y se intersectan. Y aquí, madre mía, aquí es donde las afirmaciones del libro desafían todo. Porque Collin llama literalmente baterías a esas intersecciones. Baterías cósmicas, sí. Y postula que los 12 apóstoles históricos fueron el recipiente físico de esas baterías. Pero la pregunta es evidente. ¿Cómo puede un humano de carne y hueso almacenar energía espacial? Es difícil visualizar la física de esto. Sí, suena a locura. Pero la propuesta de Collin recurre a principios eléctricos. Dice que la energía de la consciencia superior tiene un amperaje bajísimo, O sea, es muy sutil. indetectable para los aparatos físicos ordinarios, pero simultáneamente tiene un voltaje altísimo. Un poder devastador, vamos. Si esa energía de alto voltaje impactara directamente en el sistema nervioso de una persona normal, provocaría la locura o la destrucción física. Nuestros cables biológicos no están preparados. Nos fundiríamos los plomos. Totalmente. Y aquí entra la función de una escuela esotérica genuina. Collin dice que la escuela original de Cristo actuó como un inmenso transformador de alta tensión. Reduciendo esa radiación a un voltaje manejable. Exacto. Y los apóstoles, al haber armonizado su sala de juntas mental con una disciplina brutal, lograron crear canales neuronales nuevos. O sea, fortalecieron su cableado. Sí, se volvieron capaces de soportar y almacenar ese voltaje sin quemarse. Fueron acumuladores biológicos reales. Es decir, su trabajo psicológico previo fue lo que endureció su sistema nervioso. Eso es. Y los textos sugieren que este circuito no terminó cuando ellos murieron. Se menciona que crearon monumentos permanentes para preservar la carga. Un punto crucial de la teoría. Los cuerpos biológicos mueren, claro. Así que esa energía necesitaba anclajes permanentes en el mundo material para que la humanidad del futuro pudiera seguir usándola. ¿Qué tipo de anclajes? Pues, según esta cosmología, los 4 evangelios en sí mismos, los rituales, el arte sacro, e incluso, fíjate, la arquitectura de las catedrales góticas europeas. ¡Qué barbaridad! O sea, diseñadas conscientemente como extensiones físicas de esas baterías. Exacto. Condensadores de piedra, texto y sonido, esperando que alguien con la frecuencia adecuada se conecte a ellos. Lo cual convierte al texto bíblico en básicamente el nodo de una central eléctrica. Una central diseñada para dar una descarga de conciencia miles de años después a quien sepa leer el código. Es una arquitectura del cosmos verdaderamente sobrecogedora. Pero, a ver, si aceptamos la metáfora del circuito eléctrico, la mecánica nos dicta un problema fundamental. ¿Cuál? Cualquier ingeniero sabe que para generar luz o alterar el estado de la materia, la energía libre no basta. Se requiere una inmensa fricción. Una resistencia extrema. Una resistencia que se oponga a la corriente. Y en este complejo drama evangélico, esa fricción insoportable lleva un nombre propio: Judas. Y aquí llegamos al vértice más contraintuitivo de todo el sistema. Totalmente. Porque en los análisis del Cuarto Camino, sobre todo leyendo a Beryl Pogson, la discípula de Nicole, el relato de la pasión abandona la crónica histórica, se convierte en una obra de teatro cósmica. Una puesta en escena dirigida magistralmente. Collin incluso insinúa que el amo dirigía a los actores por telepatía. Colocando pensamientos en sus mentes para que la coreografía se cumpliera al milímetro. Pero, ¿con qué fin? El objetivo no era crear una nueva religión moral, sino intentar la mayor hazaña alquímica imaginable. La transmutación de la materia biológica, ¿verdad? Forjar lo que llaman un cuerpo electrónico, un vehículo de conciencia pura y mortal a partir de la materia ordinaria. A ver, antes de entrar en el papel de Judas, ¿qué significa exactamente pasar de un cuerpo molecular a uno electrónico? Suena a física cuántica mezclada con misticismo. Es una analogía deliberada. En este sistema, el ser humano ordinario es molecular. Es denso, sujeto al tiempo orgánico y a la descomposición. Nace y muere. La carne, vamos. Sí. El estado electrónico describe una vibración infinitamente más alta, energía consciente que existe independiente al cuerpo y sobrevive a la muerte. Y para lograr esa fusión se necesita calor.
Un nivel de calor psicológico incalculable para romper los enlaces de la estructura molecular egoica. Y ahí es donde la resistencia del circuito, o sea, Judas, se vuelve indispensable. En la cultura general, Judas Iscariote es el avaricioso, el que vende a su maestro por 30 monedas, y fin de la historia. El traidor por excelencia. Pero Beryl Pogson le da un giro radical. En las antiguas escuelas de misterios que ella menciona, a Judas no se le asigna el papel de villano, se le da el título de hierofante. Un concepto potentísimo. ¿Qué responsabilidades tenía un hierofante en esos ritos antiguos? En lugares como Eleusis o el antiguo Egipto, el hierofante no era un traidor. Era el sumo sacerdote, el iniciador supremo. El que tenía la autoridad para empujar al candidato al abismo de la prueba final. Exacto. Una prueba de la que dependía el renacimiento espiritual o la destrucción psicológica del iniciado. En el cuarto camino, Judas representa un concepto llamado el rasgo principal. El chief feature que decía Nicole. Eso es. Entiendo que ese concepto describe el defecto central de una persona, la fuerza mecánica dominante. El epicentro del ego inconsciente. Esa fuerza implacable que siempre termina saboteando lo más puro que tenemos. Claro, y la enseñanza aquí es que esa traición es estrictamente necesaria. Absolutamente. Ese sufrimiento supremo, voluntario y consciente, es el único fuego capaz de generar el calor para la transmutación. O sea, la resurrección no es un mito de consuelo, sino un avance cuántico real de la materia, forzado por esa traición. Sin Judas como catalizador, no hay salto evolutivo. Simplemente no habría sido posible. Los apuntes hacen mucho hincapié en el sacrificio de identidad de Judas. Pogson lanza una pregunta brutal. ¿Quién podría ser más invisible que Judas Iscariote? Una frase demoledora. Sugiere que sacrificó su nombre, su honor y su identidad para toda la eternidad. Asumió ser el símbolo del mal absoluto solo para que la maquinaria cósmica completara su ciclo. Sí. Pero, a ver, si conectamos esto, si el universo necesita por leyes mecánicas a un villano para catalizar la evolución, ¿qué pasa con el libre albedrío de Judas? Jaja. La gran paradoja. Fue un simple peón. Una víctima trágica aplastada por el diseño cósmico. Beryl Pogson aborda esto separando radicalmente a la persona del papel que interpreta. A nivel ordinario, el humano mecánico no tiene verdadera elección. Ya. Pero este drama ocurre en el nivel de lo que llaman humanidad consciente. Desde ahí, un individuo con un altísimo nivel de ser podría elegir deliberadamente encarnar el papel más doloroso y despreciado. Sabiendo que es el engranaje necesario para salvar al resto. Exacto. No lo hace por maldad, sino porque sabe que es la única forma de liberar la energía evolutiva. Es el sacrificio supremo del ego. O sea, elegir conscientemente ser la resistencia que se quema para que el circuito funcione y dé luz. Así lo postulan. Sufre enormemente como persona, claro. Los textos reconocen ese dolor físico y psicológico que acaba en su trágico final. Pero a nivel de ser, opera como el interruptor indispensable. Fiuna el interruptor más doloroso posible porque es el único que liberará la energía electrónica del maestro. En esta filosofía, el mal pierde su connotación moral y se revela como una palanca mecánica imprescindible. Es una relectura vertiginosa. Nos obliga a mirar el conflicto humano como un mecanismo lleno de tensiones necesarias. Pero bueno, bajemos toda esta tremenda cosmología a nuestra escala cotidiana. Aterricemos el concepto. Porque la promesa de Gurdjieff y Uspensky es que este sistema interestelar es fractal, o sea, está ocurriendo ahora mismo dentro de nuestra propia mente. Todos somos ese microcosmos. Todos albergamos a esos 12 apóstoles en la sala de juntas intentando organizarse. Y lo más fuerte, toda persona va a chocar frontalmente con su propio momento Judas. Es ineludible. Si este sistema es correcto, despertar sin una fricción brutal es imposible. Pero a nivel personal, ese Judas no es un drama bíblico, no. No, toma la forma de una crisis vital profunda. Un fracaso estrepitoso, una enfermedad o una traición íntima desoladora. Y la reacción mecánica normal es identificarse con eso, quejarse, hacerse la víctima y hundirse en la autocompasión. Lo cual, según la ley de octavas, sería perder el impulso por completo. Quedarse atascado en el semitono.
Ese es el fracaso mecanicista. Pero desde la metanoia, desde esa conciencia transformada, esa crisis no se ve como mala suerte. Se reconoce como la batería temporal. Exactamente. La fricción necesaria para suministrar el voltaje y forzarnos a un nivel superior. Es la presión que convierte el carbón en diamante. Sin ese antagonista despiadado, seguiríamos durmiendo cómodamente. El sufrimiento asumido conscientemente se convierte literalmente en el combustible del desarrollo. Resulta ser un marco interpretativo de una potencia increíble. Te cambia la forma de ver las crisis, desde luego. Propone que la próxima vez que nuestra realidad colapse, en lugar de hundirnos en el resentimiento, deberíamos preguntarnos qué parte de nuestra psique está a punto de transmutarse. Es usar el dolor como voltaje útil. Convertir la fricción en luz. Y bueno, para cerrar este análisis exhaustivo y despedirnos, me gustaría dejar una última idea flotando en el aire, para que quien nos escucha le dé una vuelta. A ver, dispara. Si asumimos, aunque sea como un juego mental, la escala de esta visión de Rodney Collin, si consideramos que eventos históricos inmensos pudieron ser obras de teatro orquestadas para generar energía evolutiva, Madre mía, ¿por dónde vas? basta con observar la historia reciente. Los colapsos globales, las crisis incomprensibles de nuestra era contemporánea. Cabe preguntarse, ¿qué eventos desgarradores del presente podrían ser, en absoluto secreto, nuevas puestas en escena? Grandes maquinarias diseñadas en las sombras. Buscando generar el amperaje exacto de fricción y sufrimiento necesario para forzar el urgente y próximo salto psicológico de la humanidad entera. Es una idea que da verdadero vértigo. De repente, con esta lente esotérica, el caos de las noticias diarias ya no se lee como simples accidentes políticos o tragedias fortuitas. Tal vez, y solo tal vez, seguimos caminando ciegamente sobre el intrincado plano de un circuito eléctrico que apenas comenzamos a vislumbrar.